La Confederación de Empresarios de Ourense apuesta por la continuidad. Una única candidatura se ha presentado al proceso electoral, encabezada por su actual presidenta, Marisol Novoa. Marisol Novoa es la única candidata a la presidencia de la Confederación Empresarial de Ourense que dirige desde 2019. Terminaba el plazo de presentación de candidaturas y solo se presentó la liderada por la actual presidenta. La candidatura la conforman un total de 18 integrantes, 9 mujeres y 9 hombres, que proceden de asociaciones comarcales como Nogueira de Ramuín, Verín o Valdeorras, industriales como la de Carballiño y Pereiro de Aguiar, sectoriales como el transporte por carretera, concesionarios, servicios técnicos, artesanos, autoescuelas, limpiezas, comercio, o multisectoriales como los autónomos y las mujeres y profesionales de Ourense, además de representantes de empresas alimentarias y de distribución. Marisol Novoa aseguró sentirse orgullosa de este gran equipo que la acompaña en la candidatura que han presentado. La asamblea electoral se celebrará el martes 6 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de A Fundación. Hablamos ahora de las conclusiones a las que ha llegado el último observatorio del Colegio de Economistas. Su presidenta, Carmen Sampayo, analiza las conclusiones para nosotros y para todos ustedes. El Colegio de Economistas de España acaba de dar a conocer un informe con sus perspectivas económicas para el presente año. Hemos pedido a Carmen Sampayo, la decana del Colegio de Economistas de Ourense, que nos traslade alguna de sus conclusiones. Hay indicadores que realmente fan pensar que son pues optimistas. Sobre todo, a pesar da inflación, que quizás sea a mesa subyacente, que pues o dato máis negativo, o importante e o relevante é o comportamento micro da economía, é dicir, as familias teñen baixo nivel de endeudamento, hai pouco apalancamento e ademais o mercado laboral pues, sigue aguantando ben, non? E as estadísticas en líneas xerais son boas. Entonces, eu creo que ese optimismo quizás ese sea o máis destacado. La influencia de la sequía y el cambio climático también tendrán consecuencias, como revela Sampayo. Outro factor que introducimos, e ademais creo que é novedoso, é o tema da sequía. Porque a sequía, este cambio climático que é innegable, e pues, a escasez de chuvia está provocando e vai provocar un aumento dos costes dos produtos agroalimentarios. Eso vai influir non só no que é no tema interno, sino tamén nas exportacións. Entón, veremos tamén si a sequía continúa, ¿cómo va a influir eso? Porque eso es otro de los temas. Otras consideraciones que hace el informe que realiza el Colegio de Economistas de España tiene que ver con la gestión del empleo, el ahorro, el crédito, escaso por cierto, en las empresas o la gestión de los fondos europeos. Espérase que eso faga de tractor na economía, non? Que era o que se pretendía cos fondos Next Generation. Entonces, pues miraremos a ver tamén como se comportan no segundo semestre. Digamos que tamén como aspecto un pelín negativo está o tema da demanda. Non piden créditos, hai así como temor. Tampouco hai inversión, porque claro, tampouco hai perspectivas así de moita inversión con eses créditos. A oferta tamén dos créditos non é tampouco moi elevada, añadindo ademais que as condicións son moi restrictivas, non todo o mundo vai poder acceder a esos créditos, non? Entonces, pues veremos, son factores que veremos a ver que vai influir na marcha de PQ 2023. Un creo que dos temas é que as empresas tiñan un bo sistema financiero, o sea, escaso de endeudamento, vale? Entonces, poden soster, vale? O tema do emprego, pues non hai duda que hai un pacto de rentas implícito. Vale? Os sueldos, os salarios non subiron, descolgáronse do IPC e non subiron con ese IPC, ¿no? También le pedimos a Carmen Sampayo que analice hasta qué punto puede influir en la economía el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio. E quizá o anuncio de eleccións sí que podan facer que se replantexen pues, o que é a política empresarial. Un tema, por exemplo, está a Lei de Vivenda, que acaba de entrar en vigor, non? Cunha serie de plazos, unha lei que non todo o mundo está de acordo con ela, co cual, pues, veremos a ver como se acaba desenvolvendo. Neste momento, os empresarios o que non transmiten e os pequenos autónomos é que non hai un apoio suficiente.
Entonces, quizá tamén por eso non se animan a invertir, non? Porque hoxe a figura do empresario está sendo incluso a veces hasta denostada, por decirlo así, non? Necesitamos estabilidade, necesitase, e veremos, bueno, pues claro, non hai duda de que a situación política sí que va a influir. Con una de las medidas que no está de acuerdo Carmen Sampayo y que puede tener consecuencias nocivas para la economía es la nueva ley de vivienda. Témese que moitos propietarios o que fagan é retirar viviendas do mercado de alquiler, non? Logo, definir como alguén que teña 10 inmuebles como gran propietario ou gran tenedor ou 5 inmuebles en zonas tensionadas tamén é un tema que ni siquiera en Europa está figurado gran tenedor. Quizás deberíase traballar como problema de vivienda un problema que afecta a colectivos, como en este caso que son os novos, os colectivos vulnerables, quizá deberíase traballar precisamente neses colectivos e non facer medidas generalistas. Nos quedamos ahora con un resumen del foro La Región, que fue esta semana sobre economía con el ponente Ángel Vergés. Gestionar una empresa es muy complicado y cuesta. Así empezó Vergés su intervención y afirmó que tiene muchos recuerdos de Ourense, entre ellos su paso por Adolfo Domínguez. Lo hizo antes de comenzar a compartir sus reflexiones sobre la situación económica en la que se encuentra España. No paramos de ir de crisis en crisis y de todas se sale, y yo creo que vamos a salir. Vaya por delante un puntito de optimismo y de esperanza. Le he titulado efectivamente los condicionantes de la economía en términos de energía, inflación y tipos. Y yo diría casi por ese orden, porque la energía ahora no es un problema. De hecho, ahora la energía está siendo la principal ayuda para que la inflación baje. Tras recordar la influencia de la pandemia en la economía, recordó que la salida de la crisis del COVID generó la necesidad de consumir, coincidiendo con una producción descoordinada. La inflación en gran medida se ha frenado, por lo menos hasta la fecha, y lo que falta por venir, porque la energía aflojó. Y la energía aflojó por varios motivos. Uno de ellos, probablemente el principal, porque todos los países europeos buscaron fuentes alternativas de suministro a ese gas y petróleo procedente de Rusia, que fue el que colapsó todo el sistema. Pero luego también, y aquí quiero hacer mención del caso español, y tengo que reconocer que es una de las grandes virtudes que tiene este país, el peso de las renovables ha permitido que la aportación a los precios de la energía haya sido tremendamente favorable. Tiene un problemilla las renovables, y es que solamente funcionan cuando hay sol o cuando hay viento, o cuando hay agua. Y si no, pues necesitamos seguir tirando de combustibles. Pero ha sido sin duda alguna el principal factor para reconducir la inflación a parámetros más llevaderos. También explicó que a finales de diciembre se produjo una paradoja que se denomina efecto tijera. La inflación general empezó a bajar y la subyacente subió, y por eso se cruzaron. Y diversos temas. Y nos quedamos ahora con la sección Economía del Medio Ambiente con Susana Bayo. Durante estos días hemos asistido a la presencia de esa inestabilidad, esas fuertes tormentas que han traído granizo, intensas precipitaciones que han provocado daños de considerable cuantía en la provincia. Veníamos de un mes de abril muy seco y sobre todo en el interior de España la sequía es y era también acuciante en ese momento. Y esto es el cambio climático, esto es lo que nos trae sus consecuencias. Fenómenos de extrema sequía seguida de intensas precipitaciones, y esto, además de tener una afectación en la salud humana, en la humanidad, tiene una afectación grande en la economía. Ya en el año 2006, el famoso informe Stern, un economista del Banco Mundial, hablaba de la necesidad de
atajar el problema del cambio climático, porque nos íbamos a encontrar ante un tremendo desafío económico. Y es que otros economistas, otros pensadores como Nordhaus ya hablaron de la importancia y de la urgente necesidad de ponerle un precio al carbono para precisamente atajar las emisiones y prevenir o intentar disminuir los efectos del cambio climático. Según un reciente estudio, los costes del cambio climático que se habían estimado en el pasado se quedan cortos y serán 6 veces superiores. De hecho, se estima que el cambio climático ocasionará la reducción del 37% del Producto Interior Bruto, y estamos hablando que nos colocaríamos en una reducción de ese Producto Interior Bruto más grande que la provocada en la Gran Recesión en el año 1928. Y ante esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero, reducir emisiones, y lo siguiente y lo más inmediato es no taparnos los ojos, no meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz y ponernos a trabajar urgentemente en la adaptación, analizar sector a sector cuál va a ser la afectación al cambio climático y poner esas medidas sobre todo para que la economía no se resienta, pero también siempre teniendo en cuenta la importancia de la preservación de nuestro entorno para la salud de la humanidad. Hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. A la vuelta de 7 días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.